Jerusalén da la bienvenida a Jesús con un mar de palmas ondeantes, la esperanza llenando el aire. Jesús entra en la ciudad, su figura tranquila en medio de la exuberante multitud. Los alegres gritos de la multitud resuenan por las antiguas calles. Las palmas revolotean como alas, creando un dosel de reverencia. La luz del sol atrapa los motas de polvo bailando en el aire festivo. La ciudad espera, conteniendo la respiración a la espera de lo que está por venir. Dentro del templo de Jerusalén, una palpable sensación de anticipación flota en el aire, enmascarando la corrupción que acecha bajo la superficie. Jesús, con los ojos encendidos de justa furia, entra resueltamente en el templo, su presencia inmediatamente llamando la atención. En un torbellino de ira divina, Jesús vuelca mesas, dispersando mercancías y expulsando a los mercaderes del espacio sagrado. El templo, ahora purificado, se erige como testimonio del poder de la justa indignación. Cuando Jesús afirma su autoridad divina, en la quietud de la noche, Jesús se reúne con sus discípulos. Con solemne gracia, Jesús parte el pan. Sus palabras resuenan con un significado profundo. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Un momento de reflexión silenciosa llena la habitación. El peso del destino es pesado en el aire. En la quietud de la habitación, Jesús se arrodilla, una palangana con agua delante de él, encarnando la humildad. Uno por uno, les lava los pies a sus discípulos, un acto silencioso de amor incondicional. Cada discípulo observa a Jesús con expresiones variadas, algunos contemplativos, otros conmovidos. Judas está sentado entre ellos, con una expresión indescifrable mientras Jesús se acerca a él. Jesús continúa lavando los pies de Judas, con el rostro sereno, un acto profundo de perdón. Bajo la mirada silenciosa de la luna llena, Jesús busca consuelo en el huerto de Getsemaní. Su rostro, marcado por la angustia, refleja el peso de su súplica. Su voz tiembla mientras suplica: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Un momento de profunda entrega mientras susurra: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La luna proyecta largas sombras, un testigo silencioso de su agonía y sumisión. Bajo el manto de la noche, Judas se acerca a Jesús, su traición sellada con un beso. El beso llega, una señal silenciosa para los soldados que acechan en las sombras. Con fría eficiencia, los soldados avanzan, sus manos se extienden para apresar a Jesús. Jesús es capturado, su destino sellado por un beso y la traición de un amigo de confianza. En el corazón de la casa de Caifás, Jesús es conducido ante el Sanedrín, donde las sombras bailan amenazadoramente a la luz de las antorchas. Las antorchas parpadean, proyectando sombras alargadas que amplifican la tensión entre los hombres reunidos. El aire crepita con acusaciones tácitas, cada mirada una condena silenciosa. Él es interrogado y falsamente acusado. Jesús permanece en silencio en medio de la tormenta de falsas acusaciones, con una expresión indescifrable. La parpadeante luz de la antorcha acentúa la gravedad del momento, mientras la injusticia se desarrolla bajo el velo de la noche. Bajo el manto de la noche, Pedro se encuentra en el sombrío patio de la casa del sumo sacerdote. Las antorchas parpadean, proyectando sombras que bailan como secretos en el aire. El aire es pesado, denso con tensión tácita y susurros apagados. Él se mueve, un forastero en medio del círculo íntimo, esforzándose por mezclarse en la oscuridad. Cada parpadeo de la llama, cada murmullo de la multitud aumenta su inquietud. En el corazón del dominio del sumo sacerdote, Pedro es una figura solitaria, tragada por la noche. Bajo la fría luz del amanecer,
El patio de la casa de Caifás se convierte en un escenario de brutalidad. Humillado y maltratado, Jesús soporta el trato despiadado de los guardias. Cada golpe y burla resuena por el patio, amplificando la injusticia. El amanecer rompe, proyectando largas sombras que parecen lamentar la escena. En el pretorio de Pilato, la luz de la mañana atraviesa las altas ventanas, proyectando un brillo divino sobre la multitud reunida. Jesús se encuentra ante Pilato, una calma inquietante en medio de la tormenta que se avecina. Pilato mira a Jesús con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús se encuentra con la mirada de Pilato, respondiendo con serena convicción. Tú lo dices. Pilato, con el ceño fruncido, declara: no encuentro ninguna culpa en él. Pilato se pone de pie, con el rostro marcado por solemne autoridad mientras se enfrenta a la expectante multitud. Con un gesto deliberado, Pilato presenta a Jesús y Barrabás a las masas, su voz resonando por la cámara. Pilato declara: les ofrezco una opción, liberar a Jesús o a Barrabás. La multitud toma su decisión, sellando el destino de Jesús. En el corazón del pretorio, Pilato se encuentra ante la multitud, una tormenta de agitación que se gesta en su interior. Hace un gesto fatídico, lavándose las manos de la sangre de Jesús. El agua cae en cascada de sus manos, un acto simbólico de repudio. Pilato se declara inocente, sellando el destino de Jesús. Dentro del pretorio de Pilato, el aire de la mañana es denso mientras Jesús soporta el látigo. Cada golpe resuena en la cámara, una brutal sinfonía de sufrimiento. Su cuerpo se convulsiona, un testimonio del dolor que soporta. La luz capta la humedad en su espalda, pintando un cuadro crudo de agonía. El silencio desciende, roto solo por respiraciones entrecortadas, mientras la prueba continúa. En medio de la fría piedra del pretorio, los soldados se reúnen, con sus expresiones endureciéndose en crueles máscaras de burla. Las espinas están tejidas en una corona grotesca, un símbolo de humillación. Con brutal fuerza, presionan la corona sobre la cabeza de Jesús. Una ola de agonía inunda a Jesús, pero sus ojos permanecen serenos. La risa de los soldados resuena en la cámara, amplificando la tortura. Su crueldad es un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación humana. Bajo el sol abrasador, Jesús comienza su agonizante viaje por las concurridas calles de Jerusalén, la inmensa cruz ya una carga aplastante. El peso se vuelve insoportable, su fuerza falla al tropezar. La madera áspera se clava en su carne. Cayendo al suelo, la pesada cruz cae sobre él. Jadea para respirar. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, Jesús se levanta, la cruz hundiéndose en su hombro. De nuevo, continúa, cada paso un testimonio de su inquebrantable determinación, aunque su cuerpo grita en protesta. Una vez más, sucumbe al peso implacable, derrumbándose sobre el camino polvoriento, la cruz un símbolo de su sufrimiento. En medio del solemne camino de la Vía Dolorosa, Simón de Cirene da un paso adelante. Su figura es un faro de apoyo inesperado. Bajo el peso de la cruz, Jesús y Simón avanzan juntos, su carga compartida un testimonio de sacrificio. La multitud se alinea en el camino. Sus rostros son un lienzo de emociones mixtas que reflejan la agitación del momento. Cada paso dado está grabado con el peso del destino. Su lucha se desarrolla contra el telón de fondo de un mundo observador. En medio de la solemne Vía Dolorosa, un momento de profunda bondad se desarrolla cuando Verónica se acerca a Jesús. Con tierna compasión, Verónica limpia suavemente el sudor y la sangre del rostro de Jesús. La multitud observa con silenciosa reverencia mientras Verónica realiza este acto de abnegada piedad. Una huella divina aparece en el velo, un testimonio del amor y el sacrificio presenciado en la Vía Dolorosa. Jesús camina por la Vía Dolorosa,
con el rostro sereno a pesar de la pesada cruz. Una multitud se reúne, con sus rostros una mezcla de curiosidad y desprecio. En medio de la multitud, las mujeres lloran desconsoladamente, lamentando los acontecimientos. Jesús hace una pausa, con los ojos llenos de compasión mientras se dirige a las mujeres. With solemn words, Jesús speaks. No lloren por mí, hijas de Jerusalén. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Su voz resuena con tristeza y advertencia, un lamento por el futuro. En la desolada colina del Gólgota, el día se oscurece mientras Jesús enfrenta su sombrío destino. El brutal atravesamiento de clavos a través de la carne resuena en el árido paisaje. La sangre mancha la madera cuando Jesús es alzado en la cruz. El sol proyecta largas sombras sobre la colina, marcando el paso del tiempo mientras Jesús permanece en la cruz. Bajo el sol implacable, el Gólgota se alza como un escenario desolado donde las sombras se alargan y el aire vibra con una tristeza tácita. En medio de la desolación, una voz atraviesa el pesado silencio con una súplica de piedad. Jesús' words echo with divine compassion. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La atmósfera sombría se espesa, cada palabra suspendida en el aire como una oración, sin respuesta y profunda. Bajo el sol implacable del Gólgota, 3 figuras cuelgan suspendidas contra el horizonte desolado. El paisaje desolado se extiende, un testimonio inquietante de aislamiento y desesperación. Uno de los ladrones se mueve, su rostro endurecido grabado con un remordimiento repentino y profundo. En un momento de desesperada súplica, el ladrón grita: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesus responds with divine assurance. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa del paraíso flota en el aire, un faro de esperanza en medio de la agonía. Bajo la luz penetrante del día, un mar de rostros rodea el Gólgota, el aire denso de anticipación y temor. En medio de la multitud, la voz de Jesús rompe el silencio, una directiva conmovedora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Sus palabras resuenan con profunda emoción, un cuidado tierno grabado en el duro paisaje. Jesús entonces dirige su mirada hacia otro lado, pronunciando una segunda y solemne acusación. Ahí tienes a tu madre. Sus últimas palabras resuenan en el Gólgota, uniendo a 2 almas en un momento de dolor compartido y amor perdurable. El cielo empieza a oscurecerse. La tristeza se extiende por los cielos. La tierra tiembla debajo, señalando la inminente perdición. La oscuridad ominosa se profundiza, tragando la tierra. Un temblor violento sacude el suelo. El mundo está sumido en el caos. Bajo el sol implacable del Gólgota, Jesús cuelga suspendido en la cruz. Las espinas se clavan más profundamente en su frente, cada punta punzante un crudo recordatorio de su tormento. Abajo, la multitud es un mar de rostros borrosos, con sus expresiones perdidas en la distancia. Un grito desesperado rasga el aire. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras resuenan, sin respuesta, en la vasta extensión del cielo. Bajo el sol implacable del Gólgota, una figura solitaria cuelga suspendida, el peso del mundo presionando hacia abajo. El agotamiento se aferra a él como un sudario. Cada respiración es un esfuerzo monumental. Sediento, lucha por hablar. Sus labios agrietados apenas forman las palabras. Un ruego desesperado rompe el silencio. Tengo sed. Las palabras resuenan en el vacío, un testimonio de su sufrimiento. Bajo el sol implacable, el Gólgota se alza imponente, un testigo silencioso del sufrimiento. Una figura solitaria cuelga de la cruz, silueteada contra el cielo implacable. In a moment of finality, Jesús' voice echoes: todo está cumplido. El silencio desciende mientras el peso de sus palabras se asienta sobre el desolado paisaje.
En el Gólgota, el sol cae implacable cuando Jesús exhala su último aliento. Su último aliento escapa, un susurro perdido en el vasto cielo. Un momento de quietud desciende cuando su cabeza cae sobre su pecho. El silencio envuelve la colina, marcando el final de su lucha terrenal. La luz se desvanece, proyectando largas sombras sobre el sombrío paisaje. El Gólgota se alza, un paisaje de desolación bajo el día desolado. En medio del caos, un centurión romano se mantiene firme, con el rostro enmascarado por la admiración y el miedo latente. Sus ojos recorren la escena, tratando de comprender la magnitud de lo que ha sucedido. Un momento de profunda comprensión lo inunda. Sus labios tiemblan ligeramente. Su voz se quiebra con una comprensión recién descubierta. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Su declaración flota en el aire, un testimonio de lo divino en medio de lo terrenal. La oscuridad desciende cuando el velo del templo comienza a rasgarse, una señal de agitación divina. Una sola lágrima aparece en la parte superior del velo, rasgando lentamente la tela. La lágrima crece, rasgando aún más el velo, revelando la oscuridad detrás. En un clímax dramático, el velo del templo se rasga por completo en dos. Un final simbólico. En la desolada extensión del Gólgota, José de Arimatea se mantiene firme, su rostro reflejando tanto el dolor como una determinación inquebrantable. Él hace un gesto hacia el cuerpo sin vida de Jesús, colgado en la cruz. Su voz, aunque firme, tiembla de tristeza mientras habla de la trágica escena que tienen ante sí. Los soldados romanos permanecen impasibles, con expresiones indescifrables mientras custodian el lugar de la crucifixión. El cuerpo sin vida de Jesús cuelga en silencio, un crudo testimonio de sufrimiento y sacrificio. El sol golpea sobre el Gólgota, proyectando largas sombras que se extienden por el paisaje árido, amplificando la desolación de la escena. Bajo el cielo solemne, el sepulcro se alza como un testimonio silencioso, tallado en la misma roca. En la fresca oscuridad del sepulcro desciende una solemne quietud. Con suavidad, con reverencia, depositaron a Jesús en el corazón del sepulcro. El cuerpo descansa, envuelto en quietud, mientras el sepulcro abraza a su solemne huésped. Se mueve una piedra pesada, sellando el sepulcro y cerrando el mundo exterior. El sepulcro permanece sellado, una barrera impenetrable entre mundos. El sepulcro permanece en silencio, esperando su sello de piedra. La piedra comienza lentamente su solemne viaje. Los músculos se tensan, los rostros sombríos, mientras se acerca el empuje final. La pesada piedra se frota contra la entrada, sellando la tumba. La oscuridad desciende cuando el sepulcro está completamente sellado. La piedra se erige como una barrera infranqueable. Bajo la luz del día, los soldados romanos montan guardia sobre el sepulcro. Su armadura brilla bajo el sol, una promesa silenciosa de vigilancia. La pesada piedra de la tumba se cierne, un recordatorio sombrío de la finalización. Cada soldado permanece vigilante, su mirada firme ante lo desconocido. Su presencia, un escudo contra fuerzas invisibles. Su deber grabado en piedra. El silencio envuelve la escena, roto solo por el crujido de su armadura. A la luz tranquila de la mañana, un grupo de mujeres devotas se mantienen en vigilia silenciosa, sus figuras recortadas contra el antiguo sepulcro. Desde lejos, la mirada triste de María Magdalena se detiene en la tumba. Las mujeres permanecen en solemne quietud, con el corazón apesadumbrado por el dolor mientras observan el sepulcro. Un momento compartido de luto silencioso une a las mujeres mientras vigilan la tumba. Su vigilia continúa bajo el cielo vigilante, un testimonio de su devoción inquebrantable en medio de la tristeza. Bajo la luz solemne del día, las mujeres comienzan su triste regreso a casa,
con el corazón apesadumbrado. El sepulcro se cierne detrás de ellos, su sombra un recordatorio constante de su devastadora pérdida. Cada paso resuena con el lamento silencioso de sus esperanzas destrozadas y sueños incumplidos. Las lágrimas corren por sus rostros, cada gota un testimonio de su profundo amor y su dolor insoportable. A lo lejos sus hogares aguardan, ofreciendo poco consuelo ante tan abrumadora desesperación. La tenue luz de la casa proyecta largas sombras, amplificando el miedo palpable y la tristeza de los discípulos. En la quietud de la noche, cada rostro refleja el peso de las ansiedades no dichas. Las sombras bailan ominosamente, reflejando la profunda inquietud en los corazones de los discípulos. La atmósfera está densa de temor, cada discípulo lidiando con lo desconocido inminente. Al amanecer en sepulcro, la tierra tiembla violentamente, despertando al pueblo al caos. Una profunda fisura agrieta el paisaje, revelando el poder crudo e indómito que reside debajo. El polvo se eleva hacia el cielo, oscureciendo la ya tenue luz del amanecer. El rugido del terremoto resuena en el sepulcro, una sinfonía aterradora de destrucción. En la tenue luz del amanecer, una forma divina comienza su descenso de los cielos. El ángel desciende, un faro de luz etérea contra el sepulcro oscuro. Con gracia celestial, el ángel se acerca a la piedra que sella la tumba. Una fuerza poderosa emana, mientras el ángel se prepara para mover la piedra masiva. La piedra se mueve, revelando la oscura entrada de la tumba. Bajo el manto de la madrugada, el sepulcro es ahora un escenario de terror. Los soldados romanos, con rostros grabados con horror, se dispersan en desorden salvaje. El miedo los impulsa. Cada paso resuena en su desesperada huida de lo desconocido. Sus filas disciplinadas se disuelven en el caos. Sus armaduras traquetean mientras abandonan su puesto. El sepulcro se alza imponente, el epicentro de un miedo que destroza el poderío de Roma. Bajo el manto de la madrugada, María Magdalena y otras mujeres se acercan al sepulcro con el corazón lleno de tristeza. Una palpable sensación de presentimiento se cierne en el aire a medida que se acercan. El sepulcro se alza ante ellos en la tenue luz. Una inquietante vacuidad recibe su llegada. El sepulcro está abierto, desprovisto de su sagrado ocupante. Una escalofriante realización cae sobre ellos. El sepulcro está vacío. En la tenue luz del amanecer, un ángel etéreo se materializa ante las mujeres, su presencia irradiando un aura divina. Las mujeres observan, con sus rostros grabados con asombro e incredulidad ante la visión del ser celestial. El ángel hace un gesto hacia el sepulcro vacío, un testimonio silencioso del evento milagroso. Con una voz que resuena con poder de otro mundo, el ángel proclama la noticia: Jesús ha resucitado. Las mujeres están congeladas en su sitio, las palabras del ángel flotando en el aire mientras la promesa de la resurrección amanece sobre ellas. En la tenue luz del amanecer, el sepulcro permanece silencioso, la puerta de piedra entreabierta. Una oleada de esperanza e incredulidad impulsa a las mujeres hacia adelante, con sus corazones latiendo con una mezcla de tristeza y júbilo. Corren con urgencia, sus túnicas ondeando tras ellos. Los rostros de los discípulos reflejan una mezcla de confusión y esperanza incipiente. Las palabras de las mujeres flotan en el aire, un faro de esperanza en la tenue mañana. Los discípulos miran hacia el sepulcro. Sus expresiones cambian de la duda al optimismo cauteloso. Por el polvoriento camino a Emaús, dos discípulos caminan pesadamente, con sus rostros agobiados por la tristeza. Perdidos en sombrías reflexiones, no se dan cuenta de una figura que se acerca por detrás. Una presencia inesperada se acerca, caminando por el mismo camino
envuelta en misterio, sin que lo supieran. El resucitado Jesús camina entre ellos, velado a su vista. Bajo el sol radiante, Jesús camina con confianza por el camino de Emaús. El camino polvoriento brilla, cada paso resuena con un propósito divino. Sus gestos fervientes iluminan textos sagrados, cautivando a los discípulos. Los discípulos escuchan atentamente, con sus rostros marcados por una mezcla de confusión y una comprensión incipiente. Cada palabra resuena, prometiendo revelación y transformación. El sol brilla, proyectando largas sombras que bailan con su destino en desarrollo. En la habitación tenuemente iluminada, Jesús está sentado a la mesa. Una aura de fuerza silenciosa lo rodea. Los discípulos observan con gran atención mientras Jesús se prepara para partir el pan. El simple acto de partir el pan conlleva un peso de significado tácito. Mientras se parte el pan, la habitación se llena de una sensación de anticipación y revelación. El pan roto yace sobre la mesa, un símbolo de unidad y propósito compartido. Los discípulos, con rostros radiantes de asombro, comienzan su viaje de regreso a Jerusalén. El aire fresco de la noche susurra a través de los olivos, abrazando su camino. La luz de la lámpara parpadea dentro de la casa, proyectando sombras que bailan en las paredes. Impulsados por noticias increíbles, su entusiasmo enciende la noche. Sus corazones laten con anticipación, listos para compartir su milagrosa historia. En la quietud de la noche, una humilde habitación en Jerusalén se transforma en un escenario para lo milagroso. Una presencia divina llena la habitación cuando Jesús se materializa ante los ojos asombrados de sus discípulos. El aire crepita con energía divina, proyectando sombras largas y danzantes que amplifican la admiración y el asombro. En este momento sagrado, la fe y la realidad convergen, grabando para siempre la escena en los corazones de los presentes. En la habitación oscura, una presencia invisible llena el vacío. Una voz resonante rompe el silencio. Una declaración de duda. Me niego a creer hasta que vea las heridas de Jesús. La habitación parece contener la respiración, esperando una señal que quizás nunca llegue. La oscuridad prevalece, la duda persiste y la fe permanece a prueba. En la habitación, un aire de anticipación se cierne pesado mientras los discípulos se reúnen, con sus rostros grabados con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Una ola de asombro los inunda cuando Jesús se materializa ante sus propios ojos. Las dudas perduran en el corazón de Tomás, con sus ojos fijos en Jesús con una mezcla de escepticismo y anhelo. La habitación se llena de un silencio atónito mientras la realidad del momento se asienta, cada discípulo lidiando con sus propias emociones. Una profunda sensación de paz y tranquilidad se instala en la habitación, mientras la presencia de Jesús disipa sus miedos y fortalece su fe. En la habitación silenciosa, Jesús extiende su mano, una invitación de profunda significación. Tomás duda, con la mirada fija en las heridas que cuentan una historia de sacrificio. Un momento de la verdad se revela cuando Tomás se acerca. Sus dedos recorren las marcas de la historia. Abrumado por la prueba tangible, Tomás proclama: Señor mío y Dios mío. En las tranquilas orillas del mar de Galilea, una presencia divina se materializa, proyectando un resplandor etéreo sobre las aguas. Los discípulos observan en silencio atónito mientras una figura emerge de la luz radiante, un faro de esperanza en medio de sus luchas terrenales. Una ola de incredulidad los inunda al reconocer la silueta familiar, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y alegría. El mar refleja la luz radiante, reflejando la profunda transformación que se desarrolla ante sus ojos. En las orillas del mar de Galilea, bajo la mirada dorada del sol, Jesús mira a Pedro, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Jesús pregunta: «Pedro, ¿me amas?». Pedro responde, con la voz llena de emoción sincera: «Sí, Señor,
tú sabes que te amo. Jesús, suavizando su expresión, instruye: apacienta mis corderos. Jesús repite su conmovedora pregunta: Pedro, ¿me amas? Bajo el sol radiante, el mar de Galilea brilla, un espejo de los cielos. Jesús se levanta, con un aura de serenidad a su alrededor, mientras Pedro se acerca con reverencia. Con suave autoridad, Jesús ordena: alimenta a mis corderos. Con su voz resonando con profunda preocupación, Jesús continúa: cuida de mis ovejas. En una súplica final y tierna, Jesús suplica: apacienta a mis ovejas. Los discípulos observan desde una distancia respetuosa, con los rostros grabados con asombro y comprensión. En el Monte de los Olivos se desarrolla una reunión final y conmovedora. Los discípulos se reúnen, con sus rostros marcados por una mezcla de esperanza e incertidumbre. Un profundo silencio desciende, cargado de palabras no dichas y emociones persistentes. Jesús imparte sus enseñanzas finales, su voz resonando con amor y guía. Los discípulos escuchan atentamente, con los ojos fijos en Jesús, absorbiendo cada palabra. Un momento de entendimiento compartido. En el Monte de los Olivos, los discípulos se reúnen, con sus rostros grabados con asombro y expectación. Una luz divina baña a Jesús cuando comienza su majestuosa ascensión hacia los cielos. Más y más alto se eleva, dejando atrás el reino terrenal mientras regresa al celestial. Los discípulos permanecen, con los ojos fijos en los cielos, presenciando la partida milagrosa. Bajo el sol radiante en el Monte de los Olivos, la esperanza florece de nuevo. La alegría aumenta cuando comienzan su viaje de regreso a Jerusalén. Cada paso los acerca al corazón de la ciudad. Sus corazones se llenaron de una alegre anticipación. En el cenáculo, los discípulos están unidos en oración, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. La habitación está llena de una palpable sensación de expectación mientras esperan la llegada del Espíritu Santo. Cada discípulo está perdido en sus propios pensamientos, pero unidos en un propósito común. La expectación crece, llenando cada rincón del cenáculo con una tranquila intensidad. Jerusalén se regocija bajo el sol, mientras la anticipación llena el aire. Una multitud de rostros se vuelve hacia el camino cuando Jesús se acerca. Jesús hace su entrada, montando en la ciudad. Una ola de asombro inunda a las multitudes observadoras cuando presencian la llegada. La ciudad da la bienvenida a su rey. Un momento suspendido en el tiempo. Dentro del templo, una tormenta de justa furia comienza a gestarse. Con una repentina oleada de ira, Jesús vuelca las mesas, esparciendo monedas e interrumpiendo el comercio de los mercaderes. Monedas esparcidas por el suelo de piedra, haciéndose eco de la alteración del espacio sagrado. Los cambistas retroceden en estado de shock y consternación al derrumbarse a su alrededor el mundo cuidadosamente construido. Su rostro es una máscara de justa indignación. El templo es ahora una escena de justicia caótica, que se hace eco de la fuerza de la intervención divina. En el huerto oscuro, Jesús está arrodillado con angustia. Gotas de sangre se mezclan con su sudor. Él continúa rezando, con el rostro contorsionado por el sufrimiento. La noche se profundiza alrededor de Jesús mientras su agonía se intensifica. En la penumbra de la sala del juicio, los líderes religiosos convergen, sus rostros iluminados por la trémula luz de las velas. Se agrupan, susurrando y tejiendo una conspiración contra Jesús. Los gestos se vuelven frenéticos a medida que la trama se complica, sus sombras bailan ominosamente en las paredes. Los ojos se mueven nerviosamente, buscando los falsos testimonios que sellarán el destino de Jesús.
La parpadeante luz de las velas proyecta sombras largas y distorsionadas, amplificando la tensión en la habitación. El aire crepita con anticipación mientras los conspiradores finalizan su traicionero plan. En las calles, el cántico de la multitud, «Crucifícalo», es un grito febril. La voz unificada de la multitud recorre las calles. Una ola implacable de condena. Sus voces se alzan. La furia de la multitud resuena en las paredes de piedra. La palabra «crucifícalo» pesa en el aire, una palpable sensación de fatalidad inminente. Dentro del opulento palacio se desarrolla un espectáculo cruel. Herodes se burla de Jesús con vestiduras extravagantes, convirtiendo la dignidad en humillación. El palacio resuena con risas crueles, mientras Jesús está adornado en mofa. Cada prenda extravagante es un insulto fresco, una exhibición vívida de poder y desprecio. La escena es un crudo testimonio del abuso de poder, un momento de degradación calculada. Bajo el sol implacable, Jesús tropieza en la vía dolorosa, cada caída una prueba abrasadora. A pesar de la agonía, su mirada inquebrantable permanece resueltamente fija en el Calvario, un faro de esperanza. El camino al Calvario está pavimentado con sufrimiento, sin embargo, Jesús sigue adelante con una determinación resuelta. Con cada paso, el Calvario se avecina, alimentando el fuego de su espíritu en medio del dolor. Bajo el sol abrasador del Calvario, el brutal acto se desarrolla, un cuadro sombrío de sufrimiento. Cada golpe resuena en las profundidades del sacrificio, pero el silencio prevalece cuando los clavos se encuentran con la carne. En este momento de agonía suprema, Jesús permanece inquebrantable, cargando con el peso de los pecados de la humanidad. El silencio grita más fuerte que cualquier lamento, un testimonio de una resolución inquebrantable en medio de un dolor insoportable. Bajo la dura luz del día en el Calvario, la Virgen María presencia la crucifixión. Su dolor silencioso hace eco de la desolación de la escena. Su rostro, una máscara de tristeza, refleja el inmenso sufrimiento que soporta en silencio. Cada respiración que toma es un testimonio de su fuerza, una vigilia silenciosa en medio de la tragedia que se desarrolla. Sus ojos, pozos de infinita pena, capturan el peso de su dolor maternal. En el silencio opresivo del Calvario, su presencia es un faro de amor y tristeza inquebrantables. Bajo el implacable sol del Calvario, una oscuridad ominosa comienza a extenderse, señalando el final. El cielo se oscurece, proyectando largas sombras sobre el paisaje. La luz se desvanece, simbolizando la inminente muerte del Hijo de Dios. Un pesado silencio desciende, roto solo por el distante retumbar del trueno. La tierra tiembla, un rugido profundo que resuena por el paisaje devastado. Grietas como telarañas cruzan la tierra reseca, rasgando el terreno desolado. El polvo y los escombros giran en el aire, oscureciendo el sol y proyectando sombras largas y distorsionadas. Las bases mismas del mundo parecen gemir bajo la inmensa presión. El cielo se oscurece ominosamente a medida que el temblor se intensifica, lo que indica una perdición inminente. A la luz menguante de la tarde, el cuerpo sin vida de Jesús es preparado para su sepultura. El sudario oculta las heridas de su sacrificio, un testimonio silencioso de su sufrimiento. Su cuerpo yace suavemente dentro de la fría e inflexible piedra del sepulcro. El sepulcro se alza como un monumento solemne, guardando la figura inmóvil del Salvador. La oscuridad domina, simbolizando el aparente triunfo de la muerte. El sepulcro permanece en silencio, un testimonio de piedra a la finalización. Las sombras envuelven la entrada, prometiendo que no hay escapatoria. La noche susurra finales de esperanzas apagadas. Un aura de desesperación cubre la escena, pesada
y absoluta. La primera luz del amanecer adorna el sepulcro, proyectando largas sombras que bailan con el resplandor etéreo. Una luz de otro mundo emana desde adentro, insinuando milagros invisibles. El silencio solo se rompe por los susurros del viento mientras el sepulcro espera su destino. La escena se transforma en un lienzo de esperanza, donde la oscuridad da paso a la promesa celestial. El sepulcro irradia con una intensa y divina luminiscencia. Una vigilia silenciosa termina cuando amanece, revelando el estado transformado del sepulcro. El amanecer rompe suavemente sobre el jardín mientras María Magdalena se encuentra en medio de las flores besadas por el rocío. Un aire de anticipación la rodea. Una figura emerge de la niebla matutina. Su presencia irradia paz. Los ojos de Mary se abren de par en reconocimiento. Su voz tiembla de emoción al reconocerlo. Rabboni. Las lágrimas corren por el rostro de María Magdalena. Su expresión es una mezcla de incredulidad y alegría desbordante. En la quietud de la noche, un suave resplandor llena la habitación, proyectando una luz sagrada sobre un momento de revelación. Con las manos extendidas, Jesús revela las heridas, cada marca contando una historia de sufrimiento y sacrificio. El aire se espesa con anticipación. Una profunda sensación de lo divino que impregna el espacio a medida que la verdad se revela. El peso del momento se asienta. La habitación contiene la respiración mientras lo imposible se hace realidad. Sobre la majestuosa montaña, Jesús reúne a sus discípulos, el aire fresco llevando el peso del destino. Su voz resuena con un propósito divino, un faro de esperanza contra el agreste paisaje. Los discípulos escuchan con atención. Sus rostros reflejan una mezcla de asombro y solemne comprensión. Un nuevo capítulo se desarrolla mientras se preparan para difundir el Evangelio al mundo. El sol proyecta largas sombras cuando los discípulos se marchan, cada uno llevando la llama de la fe hacia lo desconocido. Contra la infinita extensión de los cielos, Jesús asciende, bañado en luz celestial. Una estela de luz suave y dorada lo sigue, pintando el firmamento con trazos de esperanza. Los cielos responden con una sinfonía de color, un eco visual de su promesa eterna. Desde más allá de las nubes, la narración resuena, una promesa de esperanza eterna.